nombre es Juan Manuel Aquino y esta es la primera emisión de Criterio Doctrinario, una iniciativa de discusión jurídico, política y coyuntural para Guatemala, la cual es promovida por Bufete Aquino Matos. El caso que traemos para ustedes en esta ocasión es el tema del incremento al salario mínimo, el cual pues tuvo un anuncio importante la semana pasada cuando se determinó un incremento de esta prestación laboral para todos los sectores económicos y regionales del país. En esta ocasión vamos a platicar un poco del valor político que tiene esta modificación al salario mínimo, cuáles son las implicaciones que tiene respecto a la alineación de fuerzas en cara a un año de mucha trascendencia en la vida, en la vida política del país, porque vienen varias elecciones de mucho peso, la participación conjunta de varios sectores como son el Congreso de la República, el organismo ejecutivo, las comisiones de postulación, que van a estar de mucha palabra y de mucha participación en el año que viene, pero pues también la característica que tiene este fenómeno político del salario mínimo, pues es bastante interesante. Empecemos hablando de que pues ninguno de los dos sectores que integran las comisiones paritarias está satisfecho con la decisión. Son muy pocas las voces que se alzan hablando de un acierto de parte del gobierno respecto al tema del salario mínimo. El sector privado organizado se manifestó en rechazo a esta decisión política y también algunos sectores y algunas facciones del sector trabajador se manifestaron pues también en contra, indicando que no es un incremento lo suficientemente razonable para las necesidades económicas del país. Y de eso no vamos a hablar. O sea, realmente la cantidad o el porcentaje de incremento no es un tema que concierne tanto a este foro en este momento, sino más que todo vamos a hablar de la respuesta política que tuvo y de esa alineación, como lo decíamos, de fuerzas que se ha venido dando en torno a esta decisión que toma el gobierno. Entonces, partiendo de ese punto, se presenta pues el salario mínimo con un incremento no tan significativo como el del año pasado, en el cual se hablaba de un 10%. Aquí una reducción de 2,5 puntos porcentuales para el incremento en lo que concierne a las actividades no agrícolas de la región económica 1. Y los demás sectores tuvieron aumentos pues razonablemente eh, considerables respecto a su valor y están todos en principio alineados con un plan de dignificación, lo cual es bien importante y es con lo que vamos a concluir este episodio. Pero bueno, en primer lugar, estamos hablando de este incremento y pareciera más que un incremento, un espejismo de la mejora económica. El gobierno lo plantea como uno de los eh, iniciadores de ese plan de dignificación, de esa lucha que tiene ideológica y comunicacional que tiene el presidente con algunos sectores tradicionales, como es el sector privado, el sector de la fiscal general y toda esta coyuntura en la que nos ha traído durante casi 2 años, pero está hablando pues de un incremento para la dignificación y todo, pero cuando vamos aterrizando en los números reales del tema del salario mínimo, vemos que este porcentaje pasa a ser uno de los puntos menos importantes. Estamos hablando que en el país la fuerza económica actualmente, que alrededor del 30%, es decir, 3 de cada 10 guatemaltecos económicamente activos produciendo, se encuentra dentro del sector formal. De este 30%, solo una parte se encuentra sujeto al tema del salario mínimo porque la otra parte está devengando más del salario mínimo. Si uno lo analiza a nivel familia, se va a dar cuenta que el salario mínimo en un sector de clase media, profesionales universitarios o incluso profesionales técnicos ya no están en un piso de salario mínimo, sino están generando ingresos superiores, lo cual está bastante bien. Sin embargo, es el sector de la mano de obra menos tecnificada y menos calificada, principalmente los jóvenes, los que están en esos segmentos que se acercan o están sujetos a las mejoras del salario mínimo para poder obtener una mejor remuneración. Eso sin contar el 70% de la población económicamente activa
que no se encuentra en relaciones laborales formales, es decir, no están gozando de un trabajo digno. Y el tema del incremento al salario mínimo es que pareciera que es una victoria o es un logro a nivel de la dignificación del trabajador, pero realmente es un tema que está afectando a la minoría de personas empleadas, pero a la gran mayoría de emprendedores, pequeñas y medianas empresas, que son las que aún se encuentran empleando este segmento de la población. La mayoría de jóvenes, la mayoría de personas que han alcanzado una educación secundaria y la han superado, se están empleando en sectores que únicamente les pueden ofrecer un salario mínimo y por lo tanto no representa un mayor beneficio para un grupo poblacional más grande, pero sí una afectación para la base de la pirámide empresarial del país, que son la mayor parte de pequeñas y medianas empresas y emprendimientos que están arrancando sus diversos proyectos en el país. Entonces, más pareciera una victoria comunicacional que una victoria en pro de la dignificación del trabajador. Se podría decir incluso que no se podría esperar una actitud diferente de un presidente con tendencias centroizquierda progresistas como las que en apariencia pretendería hacer el gobierno actual. Sin embargo, también recordemos que han tenido iniciativas como la promoción de APPs para temas de aeropuertos y la aprobación de estas reformas legales que benefician pues también a un sector más centroderechista, que es el que promueve un poco la disminución del gobierno y la privatización de algunos servicios. Entonces, un tema comunicacional interesante, pero al final de cuentas que suena con mucho, hace mucho ruido mediáticamente, pero el impacto económico real es muy escasamente limitado para el sector trabajador, pero sí es un flagelo fuerte para un sector de MIPYME, porque en el sector de MIPYME el incrementar un 7.5% de la planilla tiene el efecto no solo de ese 7.5% en esa variable que es la planilla, sino implica un incremento también del 7.5% en el tema de el seguro social, que el cual también se ve afectado y es uno de los actores políticos que se alinean en torno a favorecer este tipo de decisión. Y este incremento esconde o trae consigo una obligación adicional para el sector MIPYME, que es pues la declaración jurada del impuesto sobre la renta para personas asalariadas. Aquí vemos, por ejemplo, que la SAT se ha pronunciado en un sentido favorable al tema del salario mínimo porque indica, no van a pagar más impuestos. Y puede ser que sea cierto que no van a pagar, pero eso implica un costo en cuanto a la obligación de declarar estos salarios, incluso para empresas que están sujetas al régimen de pequeño contribuyente, el cual se incrementó hace algunos años, pero el mínimo vital que estaba exento del pago de impuestos sobre la renta continúa en 48,000 quetzales. Es un monto que ya alcanzaron todos los empleados asalariados en el país sin ninguna excepción, dejando de lado el tema de tiempo parcial, que será, pues, podría ser materia de otro video. Déjenmelo saber en los comentarios si les gustaría que habláramos de la contratación a tiempo parcial en otra ocasión. Pero en sí, en relación al tema del salario mínimo, que es lo que estamos hablando el día de hoy aquí en Criterio Doctrinario, es bien importante tomar en cuenta que a partir del 1 de enero del año 2026, todos los patronos deberán efectuar la declaración y retención del impuesto sobre la renta para todos sus trabajadores, cosa que no ocurría y demuestra hasta cierto punto o una desconexión injustificada del gobierno con esta obligación tributaria o bien una muy bien escondida decisión de incrementar el control sobre las empresas y sobre los trabajadores, lo cual será de ver cuál es la postura que asume el gobierno más adelante. Pero emprendedores, empresarios, a partir de enero, hablan con sus contadores porque aunque estén en el régimen de pequeño contribuyente, deberán incluir a todos sus empleados en la planilla del impuesto sobre la renta que se debe hacer en una declaración jurada mensual. Lo más importante es que este incremento al salario mínimo no aborda ni atiende la verdadera crisis laboral de Guatemala, que es la informalidad.
seguimos con altos índices de informalidad y puede ser que la postura sea, que la postura que ha asumido el sector privado en cuanto a que se va a incrementar la informalidad sea cierta. Me parece raro viniendo de un sector que habla que solo el empresario que es cabal es empresario real. Pero bueno, es algo que pues tendremos que ver cómo se desenvuelve, pero sí es importante tomar en cuenta que a partir de esta modificación al tema del salario mínimo, no se está abordando el tema de la informalidad. Y la informalidad no solo es el hecho de no pagar impuestos, es el tema de no gozar de protección de seguridad social, no gozar con acceso a fuentes de crédito legítimas como son pues los bancos y las cooperativas. No dejemos de lado a ese sector tan importante de la economía monetaria o la política monetaria nacional, el tema de las cooperativas que dan una persona informal que no lleva registros, que no lleva libros, que no paga salarios, etcétera, no es susceptible de gozar de estos créditos sin que asuma un riesgo muy grande. Entonces, eso revierte toda la tendencia de financiamiento para el crecimiento empresarial y del emprendimiento a un sector del comercio informal muy peligroso, como es el tema de los prestamistas. Entonces, el en sí decir que el salario mínimo es un triunfo para la dignificación del trabajador tiene sus bemoles, porque al final de cuentas no está abordando ese 70% de la población que está quedando fuera de la informalidad, fuera de la formalidad y se mantiene como un empleado informal que no goza de las protecciones del derecho de trabajo, no goza de la protección del seguro social, no está gozando de jubilación ni de financiamiento, entre otras virtudes, y que en todo caso debería ser el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno para dignificar al trabajador guatemalteco, fomentar la formalidad, fomentar el empleo digno, que es algo que si bien no se aborda con esta iniciativa, sí es importante tomar en cuenta que ha habido un gran esfuerzo de parte tanto del sector trabajador como del sector empleador, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, de fortalecer en Guatemala. Creo que el tema del acuerdo de incremento del salario mínimo nos deja de ver en ese esfuerzo por la dignificación del trabajador y será de integrarlo a las políticas que se han ido desarrollando para ir reduciendo esa brecha de informalidad y ese gran número de personas que no están trabajando dignamente en el país. Al final de cuentas, el salario mínimo está quedando como un techo de mediocridad en lugar de ser la plataforma de lanzamiento hacia una mejor remuneración. Y de acuerdo a cómo funciona una empresa, que creo que es algo que todos deberíamos saber, al final de cuentas el salario de toda la cadena de producción de un ciclo productivo empresarial, pues es absorbido por el consumidor, es absorbido por el cliente. Entonces, cuando Bernardo Arevalo, como presidente de la República, está pidiendo y ordenando el incremento del salario mínimo, no le está pidiendo solo al empresario que haga el esfuerzo de pagarlo, sino nos está pidiendo hacer un esfuerzo de nación por asumir el costo de ese incremento. Analícelo. El año pasado, ¿cuánto costaban los productos de su preferencia? ¿Cuánto están costando el día de hoy? Estamos hablando de un incremento de más del 10%, que fue lo que ocurrió con el salario mínimo en una ocasión anterior, y el día de hoy lo estamos pagando. ¿Cuánto estaremos pagando dentro de un año por el producto o servicio de su preferencia? El incremento al salario mínimo es una herramienta política, definitivamente. Nos muestra que el sector gubernamental está alineado con el sector recaudador de impuestos a través de la SAT. Se han manifestado en forma alineada. Está de acuerdo también el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, obviamente incrementa sus números. Están en desacuerdo los empleadores. El incremento del salario mínimo no es un esfuerzo exclusivo de los empleadores, es un esfuerzo que como nación nos está poniendo Bernardo Arevalo a través de su incremento. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero sus comentarios, que le den like y sigan a este canal y estaremos subiendo contenido cada semana hablando un poco de la coyuntura nacional y esperamos verlos la próxima semana con un tema de interés. A todos, un gusto.